Hay vergüenzas que no nacen del corazón. Nacen del ego, de la necesidad de encajar, de la idea equivocada de que para avanzar, tienes que olvidar de dónde vienes. Y a veces, esa vergüenza, no solo te cambia, te convierte en alguien que nunca quisiste ser. Esta es la historia de Daniel. Un hijo que lo tuvo todo, pero nunca supo verlo. Daniel creció en una pequeña casa de lámina, en una colonia donde el polvo se metía por las ventanas y el ruido de la calle nunca se detenía. No había lujos, no había comodidades, pero había algo que nunca faltó: el esfuerzo de su madre, doña Lupita, una mujer que cada madrugada, antes de que saliera el sol, ya estaba de pie. Encendía el comal, amasaba la masa con manos cansadas, preparaba queso, salsa, guisos sencillos, y salía a la calle con su pequeño puesto de quesadillas. No era un negocio grande, no había mesas elegantes, solo una lona, un anafre y su sonrisa. Pero con eso, sacó adelante a su hijo. Cada peso que ganaba, era para Daniel, para su escuela, para sus útiles, para su uniforme, para que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Había días en los que vendía poco, días en los que regresaba con casi nada. Pero aún así, nunca dejó de intentarlo, nunca dejó de levantarse, nunca dejó de creer que todo valdría la pena. Daniel creció viendo eso, viendo a su madre trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, bajo miradas que juzgaban. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él. En la secundaria, comenzó a notar las diferencias. Sus compañeros hablaban de viajes, de ropa de marca, de restaurantes, de familias perfectas, y él no tenía nada de eso. Al principio, solo se sentía incómodo. Luego, comenzó a sentir vergüenza, vergüenza de su casa, de su ropa, y finalmente, de su madre. Un día, un compañero lo vio cerca del puesto de quesadillas. ¿Esa señora es tu mamá? Daniel dudó, solo un segundo, pero ese segundo cambió todo. No, respondió. Esa palabra fue el inicio de una distancia, el inicio de una herida, el inicio de algo que crecería con el tiempo. Doña Lupita no escuchó esa respuesta, pero sí comenzó a notar cambios. Daniel ya no la acompañaba, ya no la saludaba igual, ya no la miraba con el mismo cariño. Y aunque no entendía por qué, lo sentía, porque una madre siempre lo siente. Pero decidió callar, porque pensó que era parte de crecer, que tal vez era solo una etapa. Daniel logró entrar a la universidad. Fue un momento de orgullo. Doña Lupita lloró, no por tristeza, sino porque sentía que todo su esfuerzo estaba dando frutos. Vendió más, trabajó más, se esforzó el doble, para pagarle todo, para que no le faltara nada. Mientras tanto, Daniel comenzaba una nueva vida, una vida donde quería encajar, donde quería pertenecer, donde quería ser alguien diferente. Y para lograrlo, empezó a borrar su pasado. No hablaba de su madre, no mencionaba su trabajo, inventaba historias, decía que su familia tenía un negocio, que vivía mejor de lo que realmente vivía, porque en su mente, la verdad, no era suficiente. Un día, la universidad organizó un evento importante. Padres invitados, familias presentes, celebración. Doña Lupita quiso ir, compró una blusa nueva, sencilla, pero especial para ella, se arregló el cabello, guardó dinero para el transporte, y llegó, con una sonrisa, buscando a su hijo. Daniel la vio, desde lejos, y sintió algo. No amor, no orgullo, vergüenza. Sus amigos estaban cerca, sus compañeros, las personas con las que quería impresionar. Y ahí estaba ella, su madre, la que vendía quesadillas en la calle, la que no encajaba en ese mundo. Doña Lupita levantó la mano. Hijo, Daniel dudó, su corazón latía fuerte, pero no por emoción, por miedo. Se acercó, rápido. ¿Qué haces aquí?, susurró con molestia. La sonrisa de su madre se apagó un poco. Vine a verte, es un día importante, te dije que no vinieras. Silencio, me estás haciendo quedar mal. Esas palabras fueron como un golpe, directo, profundo, invisible, pero devastador. Doña Lupita bajó la mirada. Sus manos temblaron. Perdón, yo solo quería. Mejor vete, así, sin más, sin abrazo, sin agradecimiento, sin nada. Ella asintió, en silencio, y se dio la vuelta. Caminó despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Y Daniel no la detuvo, no la llamó, no hizo nada, porque en ese momento prefirió encajar que amar. Esa noche, doña Lupita no cenó, no por falta de comida, sino porque el dolor no le dejaba tragar. Se sentó en su cama, miró sus manos, y por primera vez, se preguntó si había hecho algo mal, si había fallado, si su esfuerzo había sido suficiente. Pero no lloró fuerte, lloró en silencio, como lo hacen las personas que están acostumbradas a soportar. Los días pasaron. Daniel siguió con su vida, como si nada, como si esas palabras no hubieran significado nada.
pero algo había cambiado, aunque él no lo admitiera. Porque hay heridas que no desaparecen, solo esperan el momento para recordarte quién eres y de dónde vienes, y ese momento estaba más cerca de lo que Daniel imaginaba. El tiempo siguió avanzando, pero hay palabras que no se quedan en el pasado, se quedan en el pecho, pesan, y poco a poco van cambiando todo. Doña Lupita ya no volvió a la universidad. No volvió a preguntar, no volvió a insistir, siguió con su rutina, como siempre, levantándose temprano, encendiendo el comal, preparando quesadillas. Pero algo había cambiado, ya no cantaba mientras cocinaba, ya no hablaba sola, ya no sonreía igual, porque cuando alguien te rompe desde dentro, nada vuelve a sentirse igual. Aún así, seguía trabajando, porque aunque su corazón doliera, la vida no se detiene, y ella tenía que seguir, por él, aunque él ya no la mirara igual. Mientras tanto, Daniel avanzaba, se hizo de amigos, se adaptó, aprendió a hablar como ellos, a vestirse como ellos, a pensar como ellos, y poco a poco, se fue convirtiendo en alguien diferente, alguien que ya no reconocía su propio reflejo, pero que prefería eso, antes que sentirse menos. Comenzó a salir más, a gastar dinero, a aparentar, aunque ese dinero venía del esfuerzo de su madre. Pero eso, ya no lo pensaba. Un día, uno de sus amigos lo invitó a una reunión. Una casa grande, luces, música, personas con dinero, personas importantes. Daniel estaba emocionado, sentía que finalmente estaba entrando en ese mundo que tanto deseaba. Pero también sentía presión, porque sabía que no pertenecía del todo, y que en cualquier momento, alguien podría descubrir la verdad. ¿A qué se dedican tus papás?, preguntó una chica. Daniel dudó, pero respondió rápido: tienen un negocio de comida. No mentía del todo, pero tampoco decía la verdad, porque no era lo mismo decir negocio que decir un puesto en la calle. Las risas continuaron, la noche siguió, pero esa pregunta se quedó en su mente, porque cada vez le costaba más sostener esa imagen. Cada vez necesitaba mentir más, ocultar más, negar más, y en ese proceso se estaba perdiendo. Días después, regresó a casa. Necesitaba dinero, como siempre. Entró, sin saludar, sin mirar. Mamá, necesito dinero. Doña Lupita lo miró, con cansancio, pero también con amor. Claro, hijo. Se levantó, buscó entre sus cosas, sacó unos billetes, arrugados, contados, probablemente lo único que tenía para la semana. Se los dio. Es lo que tengo. Daniel los tomó, sin preguntar, sin agradecer, sin ver el esfuerzo detrás. Gracias. Y se fue, como si fuera algo normal, como si ese dinero no costara nada. Pero cuando salió, algo pasó. Al girar la esquina, vio a su madre, desde lejos, en su puesto, bajo el sol, sudando, atendiendo, sonriendo a clientes, y por un segundo, algo en él se movió. Un recuerdo, una imagen de cuando era niño, de cuando se sentaba a su lado, de cuando la ayudaba, de cuando se sentía orgulloso. Pero ese momento duró poco, porque lo ignoró, y siguió caminando, porque enfrentar eso dolía. Pasaron las semanas, y la salud de Doña Lupita comenzó a deteriorarse. El cansancio ya no era solo físico, era profundo, constante. Había días en los que le costaba mantenerse de pie, pero aún así, no dejaba de trabajar, porque sabía que su hijo dependía de ella, aunque él no lo valorara. Un día, se desmayó, ahí mismo, en el puesto. Los vecinos corrieron a ayudarla. La llevaron a una clínica, pequeña, sencilla, donde la atendieron como pudieron. El diagnóstico no fue bueno. Desnutrición, cansancio extremo, problemas de presión. El doctor fue claro: necesita descansar, o esto va a empeorar. Pero descansar no era una opción para ella, porque descansar significaba no tener ingresos, y no tener ingresos significaba no poder ayudar a su hijo. Así que salió, y volvió a trabajar, como si nada hubiera pasado. Daniel no supo nada, porque nadie le dijo, porque Doña Lupita no quiso preocuparlo, porque incluso en su estado, seguía pensando en él. Un día, Daniel llegó a casa más temprano. Algo raro en él. Entró, y no encontró a su madre. La casa estaba en silencio. Pero había algo más, algo que llamó su atención. Un sobre, encima de la mesa, con su nombre. Lo tomó, lo abrió, y lo que leyó, le detuvo el tiempo. Era una carta, de su madre. Hijito. Esa palabra, lo golpeó, porque hacía tiempo que no la escuchaba así. Si estás leyendo esto, es porque no estoy en casa. Sus manos comenzaron a temblar. No te preocupes, estoy bien. Solo salí a trabajar como siempre. Respiró, siguió leyendo. Quiero que sepas algo que nunca te he dicho. Las palabras empezaban a pesar. Estoy muy orgullosa de ti. Silencio. Daniel cerró los ojos, porque no esperaba eso. Sé que a veces no soy lo que quisieras.
Las lágrimas comenzaron a formarse. Sé que tal vez te da vergüenza lo que hago. Su corazón se apretó, porque sabía que era verdad, pero todo lo que he hecho ha sido por ti. Las lágrimas comenzaron a caer. Cada quesadilla, cada madrugada, cada sacrificio, fue para verte crecer. Daniel ya no podía seguir leyendo con claridad. Perdóname si no fui suficiente. Esa frase lo rompió, porque entendió algo que nunca había querido ver. Nunca fue que ella no fuera suficiente. Era él, el que nunca supo valorar. Solo quiero que seas feliz, y que nunca olvides de dónde vienes. La carta terminaba ahí, sin reproches, sin odio, solo amor, un amor que él había rechazado. Daniel cayó de rodillas, porque todo le cayó encima. Las palabras, los recuerdos, las decisiones, la vergüenza, todo, y por primera vez, sintió algo real, culpa, pero una culpa profunda, dolorosa, porque entendió que había cambiado lo más valioso, por algo superficial, que había rechazado a la única persona, que nunca lo rechazó. Salió corriendo, buscando a su madre, sin saber que tal vez ya era demasiado tarde. Hay momentos en los que la vida no te da tiempo para pensar. Solo te obliga a sentir. Y Daniel estaba sintiendo todo al mismo tiempo. Culpa, miedo, dolor, arrepentimiento, todo mezclado en un solo latido desesperado mientras corría por las calles, buscando a su madre como si el tiempo dependiera de ello. Las palabras de la carta no dejaban de repetirse en su cabeza. Estoy orgullosa de ti, perdóname si no fui suficiente. Cada frase era una herida, porque ahora entendía, ahora veía, ahora sentía lo que antes había ignorado. Llegó al puesto de quesadillas. Vacío, el comal apagado, la lona moviéndose con el viento. Y una silla, tirada. Su corazón se detuvo. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó a una vecina. La mujer lo miró con tristeza. Se la llevaron. Se desmayó otra vez. El mundo se le vino abajo. ¿A dónde? A la clínica. Daniel no esperó. Corrió, más rápido de lo que nunca había corrido. Con el corazón latiendo como si fuera a romperse. Con la respiración cortada, con una sola idea en la mente. Que no sea tarde. Llegó a la clínica. Entró sin pensar. ¿Doña Lupita?, preguntó desesperado. Una enfermera lo miró. ¿Eres su hijo? Él asintió. Está en la habitación 3. Pero esa pausa fue suficiente para que el miedo lo invadiera. Caminó, lento, como si cada paso pesara toneladas. Abrió la puerta, y ahí estaba, su madre, acostada, con los ojos cerrados, pálida, débil, demasiado quieta. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Se acercó, se arrodilló junto a ella. Tomó su mano, fría, frágil. «Mamá», susurró, su voz temblaba. «Mamá, por favor, silencio, perdóname». Las lágrimas caían sin control. «Perdóname por todo», su voz se quebró. «Por no verte, por avergonzarme, por tratarte así». Cada palabra era un golpe contra sí mismo. «Tú nunca fallaste, fui yo», apretó su mano, como si eso pudiera devolver el tiempo. «Todo lo que soy, es por ti, y yo te negué». El silencio de la habitación era insoportable. Pero entonces, un leve movimiento. Doña Lupita abrió los ojos lentamente. «Daniel», él levantó la mirada. «Aquí estoy, mamá». Ella intentó sonreír, débil, pero sincera. «Viniste». Esa palabra le atravesó el alma, porque no era reproche, era alivio. «Sí», dijo llorando. «Perdóname». Ella negó suavemente con la cabeza. «No, no llores». Incluso en ese estado, seguía cuidándolo, seguía protegiéndolo. «Mamá, fui un tonto. Me avergoncé de ti, te hice daño». Su voz no dejaba de temblar. Doña Lupita lo miró, con esos ojos que siempre estuvieron llenos de amor. «Eres mi hijo, nunca podrías darme vergüenza». Daniel no pudo contenerse. «Pero tú a mí nunca». Ella sonrió, porque una madre nunca se avergüenza de su hijo. Esas palabras fueron el golpe final, el que terminó de destruir cualquier orgullo que quedara en él. «Mamá, ya no quiero esa vida. No quiero fingir, no quiero olvidar quién soy. Quiero volver a empezar». Ella lo miró, con ternura. «Entonces ya empezaste». Silencio, porque reconociste. Y eso es lo más difícil. Daniel bajó la cabeza, llorando, como nunca antes. No por tristeza, sino por todo lo que había perdido. Y por todo lo que aún podía salvar. Los días siguientes fueron diferentes. Daniel no se separó de ella. Se quedó en la clínica. La cuidó, la acompañó. Le habló, le dio agua, le sostuvo la mano, como ella lo había hecho toda su vida. Pero ahora, era su turno de amar, su turno de demostrar, su turno de quedarse. Cuando doña Lupita fue dada de alta, Daniel tomó una decisión. No volvió a la universidad, no volvió a esa vida, no volvió a fingir, volvió al origen, volvió a casa, volvió al puesto, al comal, a las quesadillas,
al esfuerzo, pero esta vez, con orgullo. Los primeros días fueron duros. Las miradas, los comentarios, los antiguos compañeros que lo vieron. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en la universidad? ¿Ahora vendes quesadillas? Pero esta vez, no sintió vergüenza, porque entendió algo que cambió todo. No hay vergüenza en el trabajo honesto. La vergüenza está en olvidar quién te dio todo. Y él ya no iba a olvidar. Se levantaba temprano, como su madre, encendía el comal, aprendía, se equivocaba, mejoraba, y poco a poco, el puesto creció, porque ahora no solo había trabajo. Había amor, había respeto, había historia. Un día, uno de sus antiguos amigos pasó por ahí. Lo vio, se acercó. ¿En serio dejaste todo por esto? Daniel sonrió. No dejé todo, recuperé todo. Silencio, esto es lo que soy. Y por primera vez, se sintió libre. Pasaron los meses. Doña Lupita mejoró, volvió a sonreír, volvió a reír. Pero ahora, no estaba sola, porque su hijo había vuelto, pero no como antes, sino mejor, más consciente, más humano, más agradecido. Un día, mientras trabajaban juntos, Daniel la miró. Gracias, mamá. Ella sonrió. ¿Por qué? Por nunca rendirte conmigo, por nunca dejar de amarme, incluso cuando yo no lo merecía. Ella le tomó la mano. El amor de una madre no se gana, no se pierde, solo existe. Y en ese momento, Daniel entendió la lección más importante de su vida. Que puedes perder dinero, puedes perder oportunidades, puedes perder caminos, pero si pierdes a quien siempre estuvo para ti, lo pierdes todo, y que reconocerlo a tiempo puede salvarte, porque al final, no importa cuánto avances, si para hacerlo, tuviste que olvidar de dónde vienes. Y esa es la verdadera riqueza, recordar, agradecer, y nunca, nunca, avergonzarte de quien lo dio todo por ti. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.